Shalom, que significa paz. Todo honor y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rahakurash. Yahweh siendo el verdadero nombre de Dios, del Padre Celestial en el hebreo antiguo, su nombre significa Él es, o el existente. Bahashem significa en el nombre. Yahweh Shai, el nombre del Mesías, de su Hijo, a quien conocen como Jesucristo ignorantemente, Yeshua, Yahshua, Joshua, Jesús. Solo hay un nombre original y es en el hebreo antiguo, el hebreo paleo. Yahushai es el nombre de nuestro Señor, quien fue crucificado por la nación de Israel para redimir los pecados de la nación de Israel. Y el Rahakudash, el Espíritu apartado, quien conocen como el Espíritu Santo, quien nos unge la verdad y nos presenta de la mejor manera las palabras de sabiduría para poder entender y para poder discernir bien las escrituras y prepararnos para el fin de los tiempos, el fin de esta esclavitud maldita que por nuestra desobediencia nos hemos ganado nosotros, las 12 tribus de la nación de Israel, por mayoría afroamericanos, latinos, indígenas, descendientes de nativos americanos, esparcidos por todo el mundo. Y hay una lección ya predicando esta buena noticia, predicando la buena noticia, es que la esperanza que tenemos de la redención, de poder reinar sobre todos los reinos de la tierra, y sobre todo la esperanza de que venga nuestro Señor Yahushai con toda su corte celestial, con sus elegidos, a poner orden a este maldito mundo. Doble honores a los ancianos apóstoles, maestros de la gran piedra de molino, los hombres que día y noche batallan para entregar edificación a la elección. Quiero hacer una lección, hermanos, de un texto que personalmente me agrada mucho, y es el de Eclesiástico 38:24, el que dice el trabajo manual y la sabiduría. Es un balance realmente de cosas que hacen parte de la vida que el Señor ha creado, el Señor Yahweh, en nombre de su Hijo Yahushai. Y el trabajo manual es importante, pero vamos a ver la diferencia entre la sabiduría y sobre todo a lo que nosotros queremos llegar. Ya está. Entonces vamos a leer desde el principio. Cada palabra aquí es muy importante. Dice: la sabiduría del literato crece en sus tiempos libres. El que tiene pocas ocupaciones puede hacerse sabio. No puede hacerse sabio quien pasa su tiempo arando, quien pone su orgullo en manejar bien la aljaba, quien no hace más que dirigir los bueyes y solamente se ocupa del ganado y se desvela por arreglar el establo y toda su preocupación es trazar los surcos, ¿sí? Porque sabemos que hay gente que son servidores, que son esclavos, que son trabajadores, y nosotros en este momento somos también esclavos de este sistema, ya está. Pero hay gente que se dedica 100% a su trabajo y no tiene tiempo para la sabiduría. Tiene una sabiduría, es que la del mundo, ¿sí? La del trabajo manual, ¿sí? De cómo manejar el ganado, cómo trazar bien los surcos. Dice otro: tanto hay que decir de todo obrero y artesano que trabaja de noche lo mismo que de día, que talla relieves para sellos y constantemente cambia los diseños, se esfuerza por representar al vivo las imágenes y se desvela para terminar el trabajo. ¿Ves? Si se desvela para terminar el trabajo, pues yo cada descanso lo voy a ocupar en pensar es cómo terminar ese trabajo, más no cómo crecer en sabiduría. Ya vamos a ver cuál es el sentido de la sabiduría. Así también el herrero, sentado junto al yunque, concentrado en trabajar el hierro. El humo y el fuego le resecan la piel mientras lucha con el calor de la fragua. El ruido del martillo resuena siempre en sus oídos, tiene los oídos fijos en el modelo que copia. Se esfuerza por terminar su trabajo y se desvela por darle los toques finales, ¿sí? Trabajo de obrero es bastante fuerte. Yo, en lo personal, también fui obrero en la empresa y tocaba trabajar fuertísimo y concentrado en lo que tocaba estar haciendo, ¿sí?
muy poco tiempo de descanso, muy poco tiempo de almuerzo y trabajar fuerte desde el principio hasta el fin. Y si tocaba quedarse más tiempo, tocaba quedarse más tiempo. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad del obrero. El trabajo de obrero es bastante fuerte y uno no tiene más, cuando uno ya quiere salir, uno quiere relajarse, ¿sí? Uno no quiere estar pensando en más cosas porque su mente está ocupada en ese trabajo. Lo mismo es el que trabaja el barro, que hace girar el torno con los pies, siempre concentrado en su trabajo y esforzándose por hacer la cantidad fijada. Moldea el barro con las manos y con los pies lo ablanda, se esfuerza por terminar el barnizado y se desvela para dejar limpio el horno. Todos ellos son obreros que trabajan con sus manos y cada uno en su oficio es un experto, ¿ves? Cada uno en su oficio es un experto. El Señor los ha puesto ahí para cumplir un oficio. Sin ellos no sería posible la vida en la sociedad. Nadie viviría ni nadie viajaría. ¿Ves? Entonces sabemos que es un trabajo que Yahweh Shai también ha creado. ¿Para qué? Para sostener el mundo. ¿Sí? Es importante el trabajo de los obreros. Pero ahora vamos a ver algo muy, muy importante. Sin embargo, nadie los invitará a gobernar el pueblo, ni escollar en la asamblea. ¿Ves? Ya se trata de gobierno. ¿Por qué? Porque ellos no ocupan su mente en la sabiduría de cómo gobernar gente, sí, sostener algo muy importante que es un gobierno. Ellos simplemente sirven es para la base, pero también es importante. Ni forman parte de ningún tribunal ni entienden asuntos de justicia. No demuestran instrucción ni capacidad para juzgar, ni entienden de proverbios, ¿ves? Entonces, cuando tú entiendes sobre proverbios, pues no vas a tener capacidad para juzgar. Vamos a ver esto, cuál es el sentido de los proverbios, dice. El valor de los proverbios, Proverbios 1, 2. Tienen como propósito comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimiento y reflexión. El que es sabio e inteligente los escucha y adquiere así más sabiduría y experimenta para entender los dichos de los sabios y sus palabras, ejemplos y adivinanzas. La sabiduría comienza por temer al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Ves? Ese es el sentido de los proverbios. Que tú cojas sabiduría, instrucción para entender dichos difíciles y para poder solucionar. Nosotros los hombres estamos hechos para solucionar. No podemos ser emocionales. Por eso debemos atender bien estas palabras de sabiduría, ya que hay una lección que está siendo formada para gobernar el reino de los cielos. Y es muy importante porque lo que se viene es un trabajo bien, bien fuerte, pero va a ser un trabajo de gozo. ¿Por qué? Porque vamos a juzgar con la ley del Señor que es justa, buena y perfecta. Dice, pero ellos contribuyen a la estabilidad del mundo ocupándose en su trabajo de artesanos, ¿ves? Entonces, ¿quiénes van a ser los que se van a ocupar de las cosas difíciles del mundo? Los servidores, ¿sí? Las otras naciones en el reino de los cielos. Pero ya en el reino de los cielos, nosotros vamos a dedicar 100% a qué. Aquí dice, qué distinto es aquel que se dedica por completo a estudiar la ley del Altísimo, a investigar la sabiduría de todos los antiguos, ¿ves? Es algo muy, muy, muy bueno poder ver qué fue lo que le pasó a los antiguos, a nuestros antepasados, qué fue lo que hicieron para ganarse la confianza del Señor, para ganarse trabajos difíciles de hacer, pero que al fin y al cabo hicieron historia, fueron recordados. Y es que digamos que personas que también estaban ocupadas en formar y dar sabiduría a los demás, teniendo ellos sabiduría, también la compartían, la enseñaban, porque enseñar es aprender dos veces. Y esa es como decía una lección del hermano Ganán, eh, la mejor manera de aprender es enseñar, ¿sí? Y enseñar es aprender dos veces, ¿sí? Vuelves y aprendes, siempre aprendes porque tú cuando enseñas, tú estás preocupado también para que la otra persona tenga diligencia y tenga una buena instrucción.
¿sí? Eso es lo bueno de enseñar. Y, por ejemplo, si nos dedicamos a enseñar deportes o nos dedicamos a enseñar otro tipo de cosas del mundo, puede ser un entrenamiento. ¿Para qué? Para que en el momento de tú enseñar esta sabiduría, pues puedas aprender mejor en el momento de enfrentarte en los campos, en el momento de visitar hermanos, en el momento de compartir la sabiduría. Por eso vamos a ir con Romanos 1.3, porque aquí Pablo habla de eso. 1.13. Shalak. Mira, por ejemplo, esta actitud de Pablo. Por eso era un gran maestro también. Dice Romanos 1.8, vamos a subir un poco más. En primer lugar, por medio de Mashiach Yahawashi, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes se habla de su fe. Yahweh, a quien yo sirvo con todo mi corazón, anunciando el Evangelio de Yahawashi, es testigo de que continuamente lo recuerdo. En mis oraciones pido siempre a Yahawashi que si es su voluntad me conceda que vaya por fin a visitarlos, porque deseo verlos, prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes, es decir, para que nos animemos unos a otros con esa fe que ustedes y yo tenemos, ¿ves? Porque eso se trata de compartir esta sabiduría. Uno se anima el uno al otro, se afila, el hierro se afila con el hierro, ¿sí? Como un amigo se afila con su amigo, y más si estamos hablando de fe, es mucho más interesante. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces he estado propuesto de ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la he recogido entre las otras naciones. Me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Por eso estoy tan ansioso de anunciarles el Evangelio también a ustedes que viven en Roma, ¿ves? Esa es la actitud de un maestro, es una actitud de alguien que quiere enseñar. Es porque ya ha aprendido, ¿ves? Cosechar, cosecha, recoge. Una cosecha espiritual entre ustedes y luego la comparte. ¿Ves? Como lo ha hecho en otras naciones, así le va a compartir en Roma. Y esa es la actitud que nosotros debemos presentar. Por eso es que dice que distinto es aquel que dedica por completo a estudiar la ley del Altísimo, a investigar la sabiduría de todos los antiguos. ¿Ves? Y ocuparse en las profecías, pues vamos a hablar de eso, porque eso te hace sabio. Pero también ser sabio es ser humilde. Hay que ser bien humilde en esta sabiduría para que el Señor te tenga en buenos ojos. Vamos a ver con 1 Corintios 3:18. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante para así llegar a ser verdaderamente sabio. ¿Ves? Entonces dice, si se cree sabio en la sabiduría de este mundo, entonces porque tú sabes de construcción y ya, entonces, no, yo soy el mejor porque sé de construcción. No, hazte ignorante para que seas verdaderamente sabio. Y aquí lo está hablando, ¿sí? Dice, sin embargo, nadie los invitará a gobernar al pueblo ni a escollar en la asamblea. Por eso que distinto es el que dedica por completo a estudiar la ley del Altísimo. Ya está. O sea, es un balance. Y aquí habla Pablo directamente, vuélvanse ignorantes, o sea, cuando uno realmente dice, es que esto no es lo único en la vida. Esto que yo estoy haciendo realmente no es lo más valioso del mundo. Lo más valioso del mundo es quien sabe vivir con sabiduría. Entonces ya uno se hizo ignorante y ahora sí, para así llegar a ser verdaderamente sabio. Dice, pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Yahweh Yahushai. ¿Mm? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar para poder, ¿qué? Para poder alcanzar esa gracia del Señor de la sabiduría. ¿A través de qué? De temerlo a Él, porque este trabajo mundano es de hombres nomás. Eh, Vamos con Eclesiástico 41, porque hay gente que se resiste a eso. Pero no te... O sea, este es un mensaje definitivamente para la elección. Eclesiástico 41:4. Dice, no temas 41:3, no temas a la muerte, que es tu sentencia. Recuerda que lo mismo fue antes y será después.
Este es el destino que Yahweh Bashem Yahweh Shai señala a todos los vivientes. ¿Para qué resistir a una ley del Altísimo? No tiene caso discutir en la tumba porque unos viven 10 años y otros 100 y otros 1000. ¿Ves? No resistir ante eso, más bien que, por eso dice que distinto es aquel que dedica por completo a estudiar la ley del Altísimo. Eso es muy bueno, por ejemplo, hay cosas que uno va enterando a través de los hermanos también que han estudiado, que llevan más tiempo y hablan, por ejemplo, de cómo tener los trabajadores, cómo tener los servidores, los esclavos, cómo pagarles, qué pasa cuando pasan 7 años y tú no tienes deudas y cómo se borran las deudas a través de la ley del Altísimo. O sea, cosas justas que debes aprender. ¿Para qué? Para coger y deleitarte en la ley del Altísimo. Son cosas muy buenas que te van a hacer digamos que transportar a lo que va a ser el reino de los cielos. Por eso dice, a investigar la sabiduría de todos los antiguos y a ocuparse en las profecías. Estudia lo que han dicho los hombres famosos e investiga los dichos más complicados. Busca el sentido oculto de los proverbios y la solución a las preguntas más difíciles. ¿Ves? Ya por ejemplo, cuando alguien te pregunte cosas de este mundo, cosas complicadas, pues tú vas a tener una respuesta correcta, ¿sí? Sobria, que va a ser agradable a la persona y tú vas a ser un motivo de inspiración. Y por eso dice a ocuparse en las profecías, ¿sí? Es muy bueno el que ha recibido ese don de la profecía y no dejar que esa llama se apague. Por eso vamos a Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguen el fuego del espíritu, no desperdicien el don de profecía. Sométanlo a toda prueba y retengan lo bueno. Apártese de toda clase de mal. ¿Ves? Entonces, no desprecien el don de profecía, sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. ¿Ves? No despreciemos el don de profecía. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes ese don de profecía, tú puedes prepararte antes de, o sea, no es prepararte, sino tú estás diciendo que la voluntad del Señor, ¿para qué? Para que la gente se prepare. ¿Qué ha dicho el Señor? Eso es lo que le preguntan a un profeta. Y nosotros los profetas decimos, esto dice el Señor. Ya está, es simple y eso nos hace dignos de saber cuál es la voluntad del Señor. Y eso es muy importante en la sabiduría. La voluntad del Señor, saberla, conocerla, es algo que es un regalo. Es un regalo, por eso no desperdicien el don de profecía, dicen aquí en 1 Tesalonicenses 5. Eh, Vamos con Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14:31. De esta manera todos, cada uno en su turno correspondiente, podrán comunicar mensajes proféticos para que todos aprendan y se animen, ¿ves? El don de profecía debe estar bajo el control del profeta, porque Dios es Dios de paz y no de confusión, ¿ves? Porque él da ese mensaje también obviamente da mensajes de paz, da mensajes de guerra, da mensajes de advertencia, da mensajes de esperanza, pero eso es lo que da, el don de profecías debe estar bajo control del profeta, ¿ves? Entonces vamos a ir un poquito aquí, pero si Dios revela algo a otra persona que está allí sentada, entonces primero debe dejar de hablar. De esta manera todos y cada uno en su turno correspondiente podrán comunicar mensajes proféticos para que todos aprendan y se animen. Esa es la jugada, ¿sí? La gracia en que nosotros, hermano a hermano, nos estamos animando con el don de profecía, estamos comunicando misterios que en la Biblia aparecen y nosotros podemos relacionarlo con la actualidad de hoy. Y eso es muy, muy bueno, muy importante. ¿Para qué? Para animarnos los unos a los otros, porque también en la profecía habla de cómo esos profetas, de cómo esos elegidos también tienen una esperanza de que a pesar de que todo esté destruido, el Señor los va a salvar, ¿sí? Como Habacuc. Vamos a ir sigamos acá.
Eclesiástico 39:4. Preste servicios a los hombres importantes y se le dé en compañía de gobernantes. Viaja por países extranjeros y experimenta lo bueno y lo malo de los hombres. Esto obviamente el Señor también tiene destinado gente que está trabajando para este gobierno, ¿sí? De pronto ahí, como Daniel, como a José, tiene elegidos ahí que están haciendo sus jugadas también. Pero esto también nosotros lo debemos apuntar para qué, para el reino de los cielos, ¿ok? Prestar servicio a los hombres importantes y se le ve en compañía de gobernantes. Viaja por países extranjeros y experimenta lo bueno y lo malo de los hombres. Eso es lo que nosotros queremos hacer en el reino de los cielos. Viajar de lado a lado, ¿para qué? Para hacer respetar la ley del Altísimo. Dice, se empeña desde temprano por la mañana en buscar al Altísimo, al Señor que lo creó, hace oración delante de Él y le pide perdón por sus pecados. Sí, qué diferencia es a alguien que tiene que ir a trabajar. De pronto el que tiene que ir a trabajar, sí, digamos, si es un israelita, le pedirá al Señor, bueno, que muchas gracias, pero se ocupa es en el trabajo que va a hacer. En cambio, alguien que está en el balance de la sabiduría, dice que se empeña en la mañana desde temprano en buscar al Altísimo, al Señor que lo creó, hace oración delante de Él y le pide perdón por sus pecados. ¿Ves? Porque estamos en esta carne, pecamos constantemente. Y eso hace que nosotros tengamos humildad, nos humillemos ante el Señor y el Señor así va a decir, como dice aquí, si el Señor poderoso lo quiere, se llenará de inteligencia. Las palabras sabias caerán como lluvia de su boca y alabará al Señor en la oración. ¿Mm? Es increíble lo que puede hacer la oración, orar al Señor y sobre todo pedirle perdón y pedirle sabiduría al Señor para poder moverse en este mundo. ¿Por qué? Porque para nosotros digamos que conocemos muchos mensajes que podemos de pronto en algún momento actuar o sea, como tener ese temor, ese miedo de decir, al decirle a la gente, pila lo que va a pasar, cuidado, haga eso, lo otro. También debemos no ser necios, ¿sí? Tampoco tener sabiduría para saber hablar, en qué momento hablar, no estar en cada reunión hablando de estos temas, hablando y hablando y hablando porque ya nos vamos a ver muy fastidiosos y nuestra profecía va a ser fastidiosa, muy cansona. Por eso cae muy bien dice de Eclesiástico 9:18. Dice, al que habla sin ton ni son hay que temerle, pues su boca hasta una profecía se hace odiosa. Pues en su boca hasta una profecía se hace odiosa, ¿ves? De eso no queremos ser, ¿sí? Y no hablar sin ton ni son aquí, poniendo cada tema, cualquier cosa que se haga, alguien que pidió una pizza con pepperoni, no sé, con camarones y ya, Levítico, no, no es nuestro problema, deja al que quiere ser, ¿cómo es que dice? Voy a buscarlo acá, Shalakia. De esos Apocalipsis 22:11, deja que el malo siga en su maldad y que el impuro siga en su impureza, pero que el bueno siga haciendo el bien, ¿ves? Sigue haciendo el bien, tú, y que el hombre consagrado Yahweh Shai le siga siendo fiel. Tú sigues siendo fiel, déjalo el que está haciendo, pero si tú ya estás en el campo, estás botando esas aguas vivas en el campo, riega esas aguas vivas con toda, ¿sí? Habla, y ese es el punto en estas lecciones, hazlo. No estés ahí fastidiando a la gente porque si no te van a ver acá, dice Eclesiástico 9:18, al que habla sin ton ni son hay que temerle, pues en su boca hasta una profecía se hace odiosa, ¿ves? Igual el profeta siempre los profetas los han matado, ¿no? Sí, pero pues hay que saber moverse en este mundo. Vamos con Tobit 4:18. Es más, si te mueves así, vas a poder ser una persona que pueda dar consejos acertados. Vamos a ir con Tobit
Tobit 4:18. Pide consejo a las personas prudentes y no desperdicies ningún consejo útil. ¿Ves? Eso, y cualquier, digamos, una persona con la que estés hablando y te da un consejo, si el consejo es inútil, pues bueno, sí, está bien, pero si es, el consejo es útil, atiéndelo, reflexiónalo y dice aquí, en toda ocasión, alaba a Yahweh, Yahweh Shai, el Señor, y pídele que te vaya bien en tus acciones y en todo lo que emprendas, porque ningún pueblo pagano tiene sabiduría. El Señor es quien da todos los bienes. Si Él quiere, puede humillar a uno hasta lo más hondo. ¿Ves? Hijo mío, graba en tu memoria estas recomendaciones que no se te borren de la mente. ¿Ves? Eso es lo que nosotros debemos hacer, pedir consejo a personas prudentes. ¿A quiénes? A los hermanos. Si tú estás, por ejemplo, iniciando en esta verdad, escucha los campos y hay hermanos que hablan cosas que están en tu mente, que tienes dudas y de momento hablaron esas cosas y te solucionó ese consejo. ¿Ves? ¿Querías un consejo? Ponte a escuchar los campos, dedica tu tiempo, compra esta verdad con tu tiempo y no la vendas, ¿sí? No hagas negocio con esto. Más bien te solucionó ese problema, esa duda que tenías, pues alaba al Señor porque ese consejo, esa sabiduría que el hermano te impartió en ese campo, a veces el hermano ni siquiera sabe que era el consejo para ti, sino es el espíritu que se mueve, el espíritu es más grande que esto, nos usa a todos. A mí me ha pasado, veo a veces lecciones de los hermanos, campos de los hermanos que no conozco frente a frente, pero me han solucionado dudas y que hay que hacer el alabar al Señor, Yahweh Bash Yahweh Shai Bash Rahakudash, Kalhalayon Lab, Yahweh Bash Yahweh Shai. ¿Ya? Eso es algo que nosotros debemos manejar con sabiduría, la diferencia del trabajo manual a la sabiduría, es un balance que nosotros debemos tener en cuenta todo el tiempo. ¿Y quién nos dirige en ese consejo? Pues el Señor. Y nosotros debemos dejarnos guiar es por Él, ¿sí? Por eso vamos con Salmo 73, 23. Sin embargo, siempre he estado contigo, me has tomado de la mano derecha, me has dirigido con tus consejos y al final me recibirás con honores. Eso es lo que nosotros queremos, ¿ves? Que el Señor nos dirija con nuestros consejos, nos dirija con sus consejos, que nos tome de la mano derecha. ¿Mm? El Señor Yahweh envía a Yahushai a su mano derecha para dirigir a los elegidos en el camino correcto. ¿Para qué? Para luego, dice, al final me recibirás con honores. ¿Sí? Queremos ser coronados, queremos ser parte de la elección. ¿Y qué debemos hacer? Dejarnos guiar por el Señor, porque al fin y al cabo eso es lo único que tenemos. Por eso dice aquí, Salmo 73:25, a quien tengo en el cielo, solo a ti. Estando contigo, nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume, pero Yahweh Shai es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. ¿Ves? Y el corazón sabemos que es la mente, lo interior, en lo interior de tu alma. Los que se alejen de ti morirán, destruirás al que no te sea fiel, pero yo me acercaré a Yahweh Shai, pues para mí eso es lo mejor. Tú, Señor y Dios, eres mi refugio y he de proclamar todo lo que me has hecho. ¿Ves? Hay que proclamar eso con sabiduría. Y esta es otra alabanza al Señor, otra alabanza a la sabiduría. Shelakia. Dice, volvemos aquí a Eclesiástico 39:7. Dará consejos acertados y prudentes y se ocupará en investigar los misterios de Yahweh Shai.
iluminará a otros con su doctrina y enseñanza y se sentirá orgulloso de la ley del pacto del Señor. Muchos alabarán su inteligencia y no la olvidarán jamás. ¿Ves? Como le pasó a Daniel. Vamos a ir a Daniel. Porque Daniel, al ser revelado el misterio del sueño de Nabucodonosor, él alabó al Señor. Daniel 2. Y luego, y luego Nabucodonosor lo alabó al Señor también y le decía, tu Dios es el Rey de los Reyes. Por eso Daniel 2:19, aquella noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo con estas palabras. Bendito sea por siempre el nombre de Yahweh, Bashon Yahweh Shai, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes. Él revela las cosas profundas y secretas, conoce lo que está en la oscuridad, pues la luz está con él. A ti, Yahweh, Yahweh Shai, de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has hecho sabio y fuerte, y ahora me has hecho saber lo que te pedimos. Nos has dado a conocer lo que le preocupaba al rey, ¿ves? Ahora vamos a ver aquí qué dice Nabucodonosor. Entonces el rey Nabucodonosor se puso de rodillas delante de Daniel, inclinó su cabeza hasta el suelo y mandó que le ofrecieran sacrificios e incienso. Después le dijo a Daniel, verdaderamente el Dios de ustedes es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues tú me has podido descubrir este misterio. ¿Ves? Luego el rey puso a Daniel en un alto puesto y le hizo muchos espléndidos regalos. Además lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia y el jefe supremo de todos los sabios de aquella nación. ¿Ves? ¿Y qué dice acá? Eclesiástico 39. 3. Busca el sentido oculto de los procesos, la solución a las preguntas más difíciles, presta servicios a los hombres importantes y se le ve en compañía de gobernantes. Viaja por países extranjeros y experimenta lo bueno y lo malo de los hombres. Se empeña desde temprano por la mañana en buscar el Altísimo, al Señor que lo creó. Ya está. Este es el sentido de la sabiduría, distinto al trabajo manual. Y, y hay algo más que quiero compartir. Vamos con Eclesiástico 44. Porque esto nos da ejemplo de lo que es nuestros antepasados. Por eso es que dice aquí. Eclesiástico 39:2 estudia lo que han dicho los hombres famosos e investiga los dichos más complicados. ¿Ves? Vamos a ver, dice aquí Eclesiástico 44. Elogio a los antepasados. Voy a hacer elogio de los hombres buenos, nuestros antepasados de épocas diversas. El Altísimo les concedió muchos honores y los engrandeció desde hace mucho tiempo. Reyes que dominaron la tierra, hombres famosos por sus grandes acciones, consejeros llenos de sabiduría, profetas que podían verlo todo, jefes de naciones llenos de prudencia, gobernantes de visión profunda, sabios pensadores que escribieron libros, poetas que dedicaban sus noches al estudio, compositores de canciones según las normas del arte, autores que pusieron por escrito sus proverbios, hombres ricos y de mucha fuerza, que vivieron tranquilamente en sus hogares. Todos ellos recibieron honores de sus contemporáneos y fueron la gloria de su tiempo. Algunos dejaron un nombre famoso que será conservado por sus herederos, y hay otros a los que nadie lo recuerda, que terminaron cuando terminó su vida, que existieron como si no hubieran existido, y después pasó lo mismo con sus hijos, ¿ves? Por eso aquí vamos a ir a esto. Eclesiástico 39:9. Muchos alabarán su inteligencia y no la olvidarán jamás. Su recuerdo no se borrará y su nombre vivirá por todas las edades. Las naciones hablarán de su sabiduría y la comunidad cantará sus alabanzas. Mientras viva será más famoso que otros 1000 y cuando muera eso le bastará. Y hay que tener cuidado cuando tú te quieres hacer famoso. Porque aquí hay un ejemplo, vamos a ir aquí a Primera de Macabeos 5:55 y ya volvemos aquí a Eclesiástico 44.
Primera de Macabeos 5:55. Dice, mientras Judas y Jonathan estaban en campaña en Galaad y Simón su hermano estaba en Galilea frente a Ptolemaida, José hijo de Zacarías y Azarías se habían quedado en Judea al mando del ejército. Allí oyeron contar las proezas que los otros israelitas realizaban en la guerra y dijeron, hagámonos famosos también nosotros, vayamos a luchar con los paganos que nos rodean. Entonces dieron órdenes a las tropas que tenían bajo su mando y se pusieron en marcha contra Jabnia. Pero Gorgias con sus soldados salió de la ciudad para darles batalla. Y José y Azarías fueron derrotados y perseguidos hasta la frontera de Judea. En ese día cayeron muertos unos 2000 israelitas. Fue una gran derrota para el pueblo de Israel por no haber hecho caso a Judas y a sus hermanos, dándoselas de muy valientes. Ay, no. Es como concuerda todo, ¿no? Un poquito aquí, un poquito allá, uniendo todas los cabos, podemos sacar una muy buena edificación. No podemos darnos las de muy valientes tampoco, así tan atrevidos, que no, porque es que estamos casi que luchando contra el Señor, no puedes ser tan orgulloso, por eso es que las personas orgullosas no sirven para el trabajo de la sabiduría, tienes que ser humilde. Vamos de nuevo a Eclesiástico 44. Entonces, mira, ¿sí ves? 44:9, y a otros a los que ya nadie recuerda, que terminaron cuando terminó su vida, que existieron como si no hubieran existido, y después pasó lo mismo con sus hijos. Aquellos al contrario fueron hombres de bien, y a su esperanza no terminará. Sus bienes se conservan en su descendencia, y su herencia se transmitió a sus nietos. Por su fidelidad a la alianza se mantiene aún su descendencia, y gracias a ellos viven las generaciones siguientes. Su recuerdo permanecerá siempre y sus buenas acciones no se olvidarán. Sus cuerpos fueron enterrados en paz y su fama durará por todas las edades. La asamblea celebrará su sabiduría y el pueblo proclamará su alabanza. Bueno, vamos a entrar un poco más en, en hombres famosos. Vamos a entrar en hombres famosos, aprovechar que estamos aquí a nombrar un poco, por ejemplo, Enoc y Noé. Enoc vivió de acuerdo con la voluntad del Señor y dejó un ejemplo para todas las edades. Noé fue recto e intachable cuando vino la destrucción, él renovó la humanidad. Gracias a él quedaron sobrevivientes y haciendo Yahweh y con él una alianza. Terminó el diluvio con señal eterna, se comprometió con él a no destruir otra vez a los vivientes. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham fue padre de los pueblos numerosos, no manchó nunca su honor, cumplió las órdenes del Altísimo e hizo una alianza. En su propio cuerpo marcó la señal de la alianza y cuando Dios lo puso a prueba se mostró fiel. Por eso, Yahweh Shai le prometió con juramento que en su descendencia bendeciría a las naciones y que lo haría tan numeroso como el polvo de la tierra, y que sus descendientes serían como las estrellas, que la herencia de ellos sería de mar a mar, desde el río Éufrates hasta el extremo de la tierra. También Isaac le hizo igual promesa en atención a Abraham, su padre, le confirmó la alianza hecha antes. Así quedó la bendición sobre Israel. El Señor confirmó a sus derechos de primer hijo, le asignó su herencia y los estableció en 12 tribus, cada uno en su territorio. ¿Mm? Y aquí podemos ver mucho más a Moisés, a Aarón, ¿Mm? Fines, también Fines, hijo de Eleazar, fue por su valor al tercero en tal dignidad, pues se llenó de celo por el Dios del universo e intercedió a favor del pueblo. Cuando tú sientes ese celo de cosas que tú estés conectado realmente con el Dios del universo, con Yahweh Shai.
Movido por su noble corazón, alcanzó el perdón para los israelitas. Por eso Yahushua hizo con él también una alianza amistosa y le dio el derecho a servir en el templo para que él y también sus descendientes fueran sumos sacerdotes para siempre. Hombres famosos, Josué y Caleb, y ahí ustedes lo pueden seguir viendo. Natán y David, claramente. Salomón, Elías. El pecado de ellos fue muy grande y se entregaron a toda clase de maldad, hasta que vino un profeta como un fuego, cuya palabra era como un horno ardiente. Él les quitó la provisión de pan y en su celo los redujo a un pequeño número. Por orden de Yahushai hizo que no lloviera y 3 veces hizo que cayera fuego. Qué terrible eras, Elías. No hay nadie tan glorioso como tú. Tú resucitaste a un muerto por voluntad del Señor, lo sacaste del reino de la muerte. Tú llevaste a reyes poderosos a la tumba desde la cama en que estaban enfermos. Tú oíste en Horeb, el monte Sinaí, amenazas y anuncios de castigo. Consagraste reyes que hicieran justicia y un profeta que había de ser tu sucesor. Fuiste arrebatado al cielo en un torbellino entre tropeles de fuego. Está escrito que Yahweh tiene reservado para el tiempo en que vuelvas para clamar la ira de Dios, antes de que venga el día del Señor, para hacer que padres e hijos se reconcilien y para restablecer las tribus de Israel. ¿Ves? Que todo esto se trata de restablecer las tribus. Dichoso el que te vea antes de morir, y más dichoso tú que vives todavía. ¿Ah? Hermanos, eso es algo grande. Realmente sabemos que en el trabajo manual no vas a ser recordado, pero mientras estés con la sabiduría, dice, mientras vivas será más famoso que otros 1000, y cuando muera eso le bastará. Vamos a cerrar con Apocalipsis 24. Vi tronos y en ellos estaban sentados los que habían recibido autoridad para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por haber sido fieles al testimonio de Yahushua y al mensaje de Yahweh. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente o en la mano. Y vi que volvieron a vivir y reinaron con Mashiach Yahushai 1000 años. Eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Y si el Señor Dios mediante nos permite, estaremos reinando con el Señor 1000 años, restaurando la tierra, edificando el reino de los cielos, castigando a estos malditos de hoy en día, ordenando todo para que cuando dice aquí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años, ¿sí? Ya después de los 1000 años, ya cuando todo el reino esté edificado, cuando los edomitas sean destruidos, no haya maldad en el mundo, esa cosecha sea eliminada, venga ahora sí el reino de los cielos en su totalidad y el resto pueda vivir. Esta es la primera resurrección. Dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, pues pertenecen al pueblo santo, ¿ves? Dichosos los que hacen parte de la primera resurrección, y los hombres famosos. Sabemos que van a estar ahí, los de verdadera fama en sabiduría. La segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes, que de Yahweh y de Yahushai, y reinarán con él los 1000 años. ¿Ves? Todo honor y gloria a Yahweh, Bashem Yahushai, Bashem Rahakudash. Doble honores a los ancianos, apóstoles, maestros y discípulos de la gran piedra de molino. Shalom a todos ustedes.